Entonces lo tenemos al señor Ramiro Gutiérrez en contacto con nosotros, al diputado Ramiro Gutiérrez, vamos a presentarlo como corresponde. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto charlar con vos. Buenas tardes, Paola, un saludo a tu equipo y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por este tiempo, porque te agarramos así medio de apuro, digamos, porque ayer decidimos enviarte un mensaje, teníamos ganas de hablar con vos sobre toda la situación que está pasando. Sabemos que tenés muchas actividades en las cuales estás participando, pero bueno, yo lo que te quería preguntar puntualmente era tu opinión, tu posición acerca de esta casi liberación masiva, de internos que hubo en la provincia de Buenos Aires y que en el día de ayer dio marcha atrás. Bueno, fue una situación lamentable, producto del exceso y de que se abrió una canilla muy difícil de controlar, que produjo que violadores, asesinos, ladrones con armas recuperasen su libertad. Las víctimas se enteraban por la acción de los medios, por ustedes, y pasaron 20 a 30 días en que los jueces empezaron a cursarles notificaciones de lo que estaba pasando. Nos fue muy difícil hacernos de la información para conocer los casos, pero bueno, en el marco del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, Sergio Massa tiene armado un observatorio de víctimas, lo pusimos en alerta máxima, empezamos a atender estos pedidos, a monitorear los expedientes, y encontramos casos aberrantes, Paola. Me imagino. Bahía Blanca, sí, en Bahía Blanca un juez de ejecución tiene 13 casos emblemáticos, muchos de abusos sexuales, y puntualmente había uno de una adolescente con un retraso madurativo, donde el violador fue llevado a su domicilio particular, lo sacaron de una unidad penitenciaria modelo, alejada de las grandes comunidades, no había un solo reporte de coronavirus, el juez no se constituyó en el penal, lo puso en libertad sin ningún tipo de mecanismo de control, sin tobillera, prescindiendo de los informes del servicio penitenciario. El servicio penitenciario tiene profesionales que siempre informan al juez la evolución de la persona privada de la libertad, un diagnóstico sobre su peligrosidad. Nada de eso existió. Lo sacó de una institución que se había preservado sanitariamente, haciendo un gran esfuerzo como todas las unidades penales, y lo llevó a una casa donde había hacinamiento, había 10 personas, 5 de ellas eran menores. El informe que les llevan al juez social para saber el domicilio donde iba a alojar a esta persona, lo hicieron por teléfono, es decir, confiabas en lo que cualquier persona te pudiera decir que pasaba. Bueno, la víctima pudimos localizarla a través de un gran esfuerzo, como el violador estaba en el mismo departamento judicial, pusimos todo el peso de un diputado provincial de Bahía Blanca que acompañó la denuncia de la víctima, inauguramos el primer sistema virtual de denuncias del momento que se llama Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Entramos nosotros con el primer jury, fue más o menos hace 4 días a las 10 de la noche, y hace 2 días presentamos el segundo jury, otro caso también muy feo de violación de una nena de 11 años, de un corruptor de menores, tenía muchos hechos en investigación, nos sacaron del penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sierra Chica, donde estuvo el ángel de la muerte, Robledo Puch, allí, y a un domicilio particular a menos de 9 minutos en auto del domicilio de la víctima, sin informe del servicio penitenciario, con un informe social que lo debe hacer o el patronato de liberados o la institución penitenciaria, y se lo encomendaron a la policía. La verdad, la policía no está para hacer esas tareas, ni tampoco para hacer de consigna parado en la puerta de un peligroso presidiario. La policía tiene que estar de rondín, cuidando nuestros bienes, no cumplir la tarea del servicio penitenciario. Hacerlo demandaría un esfuerzo que no les es propio y sacaríamos recursos de la seguridad. Todo sin verificar, Paola, que existiese casos de coronavirus en las unidades penales donde se generaron estos movimientos.
Ramiro, yo te escuchaba recién hablar y te escuchaba de este juez de Bahía Blanca que sin esto y sin esto y sin esto, de igual manera liberó a este violador cerca de su víctima. ¿Qué criterio utilizó para firmar ese papel? ¿Qué lógica utilizó? Bueno, primero no han tenido el más mínimo sentido común. Porque Si claro, yo hace te hablo de 7 la días parte, no tenía... justamente te hablo de la parte social, ¿no? Porque bueno, en términos jurídicos y todo eso estás vos para decirlo, pero como ciudadano normal uno dice, ¿cómo un juez que supuestamente está para proteger a la víctima va a soltar a esta persona en particular, después de tantos casos que ha habido, cuando su víctima está cerca, cuando encima en un lugar donde había menores, sabemos que el violador no se cura? Es una locura total eso. Sí, son casos muy tremendos, por eso nosotros utilizamos la herramienta más fuerte que tiene el derecho, que es el jury de enjuiciamiento. Le dijimos a los jueces que vamos a ir hasta el fondo con estas cuestiones y ya los denunciamos. Lamentablemente no puedo ponerme en la cabeza del juez, pero puedo decirte que si hasta hace una semana antes había elementos para que una persona estuviese presa, no pueden en 7 días, condenados por violación, en un juicio oral, donde fueron testigos, el fiscal, la policía que los apresó. ¿Cuál es el criterio? ¿Un riesgo eventual de un contagio cuando no había un solo caso Claro. verificado ni testeado? Entonces, bueno, el duro escarmiento ha pesado sobre ellos y en el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires empezó a enderezar el tema, suspendiendo estas libertades a granel, que es una muy buena noticia, y también la ciudadanía se expresó. El miedo de la gente se hizo saber que esto no nos gustaba y ha sido un esfuerzo compartido. Muchos hemos trabajado para que esto pudiera empezar a enmendarse. Gracias a Dios, porque encima del miedo que tenemos, de la psicosis que tenemos por el hecho de cuidarnos, fijarnos esto, tener cuidado con esto, con aquello, encima tener que estar al tanto de la seguridad, porque la cantidad de presos que se han liberado era terrible, presos que volvieron a delinquir y que cuando los detuvieron dijeron, no importa, total, yo tengo el beneficio, llévame que después vuelvo para mi casa. O sea, hasta burlarse de la justicia, mostrar cómo se sacaban las tobilleras y podían seguir haciendo su vida delinquiendo, porque esa es la única manera que conocen. Entonces es como que la sociedad estábamos un poco hartos de que la justicia en este caso no fuera justicia para las víctimas por sobre todas las cosas. Sí, y con un tema que vos tocaste, yo creo que es central, que es la capacidad de rehabilitación del violador. Es un tema muy debatido, yo tengo mi postura, he estudiado toda mi vida estos temas. Recomiendo a quienes hoy están en sus casas que vean una película que se llama El hombre del bosque y después podemos conversar. Para mí el violador no tiene buen pronóstico de rehabilitación. Ninguno. El psicópata violento que ha causado daño, que ha matado, que ha probado la sangre de otro ser humano, no tiene recuperación. Ninguno. Un día podemos hacer un programa especial, yo te puedo contar las características del psicópata, cómo es su comportamiento dentro y fuera del penal, su capacidad para engañar, y muchas veces engañan a los psicólogos y a los psiquiatras profesionales, pueden escapar de los informes que hacen los servicios penitenciarios, porque son personas que tienen una habilidad especial para utilizar el engaño y, bueno, recuperan la libertad. Y cuando están afuera, al no tener empatía con los demás, pueden matar sin piedad. Sin ir más lejos, Ramiro, hace muy pocos días atrás, una psicóloga fue víctima de su marido en un femicidio horrendo, siendo psicóloga, ¿no? O sea, vos fíjate el poder de manipulación que tienen estos seres, que ella, siendo psicóloga, sabía lo que podía llegar a pasar, pero de igual manera la mató. O sea, no hubo manera de que con su conocimiento, sus estudios, su experiencia, pudiera deshacerse de ese abuso, de ese golpe y de esa muerte. Sí, una de las características especiales junto con la mitomanía es la capacidad de manipulación que vos bien señalás.
y la imposibilidad de empatizar con el otro. Por eso no tiene sentimientos, están muy, muy disminuidos su capacidad de dolor, él no siente lo que está haciendo. Hay un psiquiatra que dice pueden caminar sobre cadáveres y no sentir absolutamente nada. Bueno, estas personas estaban bajo el cuidado de un servicio penitenciario, asegurándolas, y por eso nos ponen la obligación de que este observatorio de víctimas que funciona en la Cámara de Diputados de la Nación, que se puso en alerta máxima, está analizando caso por caso de los que nos llegan. Eso te iba a decir, entonces ahora tenemos que llevar una tranquilidad a la población de decir que no van a ser liberaciones masivas, que van a ser más controladas, verificando los casos, los grupos de riesgo, las edades, las condenas, los procesos. ¿Va a ser más meticuloso, Ramiro? ¿Vos me das tu palabra? Yo lo que puedo decirte es que el Poder Judicial tomó nota, el máximo estamento, que es la Suprema Corte, en el día de ayer, revocó los habeas corpus masivos, los suspendió, y que hay fallos muy alentadores. Las dos salas de la Cámara Penal de Dolores tuvieron fallos muy ajustados a derecho. El juez de ejecución penal de la ciudad de Dolores no está dando libertades masivas. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en el caso Jurado, que es el caso testigo, anuló una resolución de arresto domiciliario de un violador porque no se había notificado a las víctimas. Está empezando un proceso, Paola, que creo que puede llegar a enmendar esta situación, y la víctima va a tener que ser reconocida por la justicia, otorgarle un lugar no solo de víctima doliente y silente o abandonada en el proceso, sino una víctima participativa, muy comunicada por la justicia y bien escuchada. ¿Sabés qué pasa, Ramiro? Que la víctima va a ser víctima toda su vida. Toda la vida va a ser víctima. En estos casos va a ser siempre la víctima y va a ser la que menos derechos tiene. La pregunta que te quería hacer también es, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con aquellos internos que ya fueron beneficiados con este otorgamiento de la justicia? Si vuelven al penal o si continúan en su prisión domiciliaria como estaba previsto. Al rever todo, ¿no? Al pararse ayer todo, ¿qué es lo que pasa con los que ya salieron? Bueno, respecto a este juez Brum de Bahía Blanca, que te estoy contando estos tres casos gravísimos, cuando se presentó el jury, el juez dio marcha atrás con la liberación de la persona y lo mandó a detener en una noche. O sea que se asustó el hombre, pero no es el efecto que buscamos puntual, buscamos un efecto general. Claro. El efecto, claro, muchos de los jueces tomaron una disposición que llaman de excepción y solo está enmarcada en la duración de la cuarentena por el efecto del COVID-19. Esperemos que terminada esa situación vuelvan a su lugar normal de detención. Ojalá que todos estén cuando los vayan a buscar. Ojalá, porque he escuchado los pedidos de las víctimas que tienen miedo, que no quieren salir de su casa, que no quieren que les vuelva a pasar, que no quieren que tomen revancha, porque sabemos que nadie de una unidad penitenciaria con esas características sale recuperado, como recién lo decíamos, con estos casos. Así que bueno, por el bien de la sociedad y sobre todo por el bien de esas familias que sufrieron una pérdida, una violación, un abuso, se haga justicia de verdad y que cumplan una condena como la deben cumplir, porque yo pensaba los otros días, ¿no? Hay médicos que están muriendo en este momento porque se contagian y porque no tenemos los insumos de salud necesarios para cuidarlos. Hay policías que se están exponiendo a los controles también para cuidarnos. Y esta gente que cometió un delito tan grave, tan aberrante, tiene que estar donde tienen que estar. O sea, ellos tienen que cumplir su condena en la cárcel. Y si hay un caso de coronavirus en una unidad, ver la manera de buscar un lugar para aislar a ese interno o a los internos que estén involucrados y evitar la propagación dentro de la unidad. Pero llevarlos a la casa, y a mí me parece que corre el más peligro en cuanto a su salud, ellos fuera de la unidad y nosotros también, creo. Es así, comparto, ha habido muchos esfuerzos con los pocos medios que tiene el servicio penitenciario para cuidar a su personal y cuidar que el virus no entre. Yo no creo que hay un solo caso en observación de un interno que
evaluándose, Devoto. pero claro, sobre una población de 52.000 personas privadas de la libertad, el esfuerzo que ha hecho el servicio penitenciario es de valorar para que el virus no ingrese. Es aplaudible. Entonces, lo que debemos hacer es cuidar este esfuerzo y no abrir la puerta de la cárcel. Totalmente. Ramiro, no te quiero quitar más tiempo, tendría muchísimas más cosas para preguntarte, pero tenemos una hora de noticiero y tenemos mucha más información también para compartir con la gente. Agradecerte por tu tiempo, dejarte unos minutos para que, bueno, para que puedas hablar con la comunidad, con lo que te quieras expresar, y de nuevo muchísimas gracias. No, decir que espero que salgamos rápidamente de esta situación que nos ha visto o nos tiene a todos muy preocupados, que se han hecho muy bien las cosas en nuestra ciudad, que no hay casos, que estamos cuidados y bueno, salir rápidamente para que podamos volver a trabajar y las familias encuentren la posibilidad de tener dignamente el sustento que todos merecen. Un cariño, gracias por la comunicación y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y ojalá que sea de otra manera, ¿no? Más personal, poder darnos un saludo fraternal, un cariño grande, Ramiro, para vos y para toda tu gente. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo grande. Así va a ser, abrazo. Seguramente, gracias Ramiro. Ahí estábamos hablando con el diputado Ramiro Gutiérrez, bueno, quien nos hablaba de toda esta situación que ocupa y preocupa mucho a la sociedad y debe ocupar mucho a la justicia. Señor director.